Hoy en Respuestas con Bayless Conley. Hay muchas personas, muchas en la iglesia hoy, enfermas, débiles y a las puertas de la muerte, y no se recuperarán hasta que se arrepientan y limpien sus corazones. Alguien dirá: Pastor Bayless, me está espantando. Eso espero. Esto realmente me alarma, pero está en la Biblia. Si voy a creer en Juan 3:16, voy a creer en estos versículos también. Voy a creer el hecho de que Dios es amor, pero también en estos versículos es una advertencia que debemos tomar en serio. Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro: Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Hola, amigo. Me alegra que me acompañes hoy y déjame hacerte un desafío, si me permites. Te invito a invertir 30 minutos conmigo. Siéntate, deja lo que haces y siéntate y piensa en las cosas que voy a compartir. Hablaré de la palabra de Dios. Estas cosas son muy importantes. De hecho, el tema es la sanidad. Es un estudio interesante porque lo que hacemos es analizar las preguntas que las Escrituras hacen en conexión con la sanidad. Podría ser una historia en la que Jesús sanó a alguien y la persona hizo una pregunta, o el Señor mismo hizo una pregunta, o podría ser una pregunta que surge en el cuerpo de las Escrituras que leemos. Nos adentramos buscando las respuestas a esas preguntas en conexión con la sanidad. Puede que no necesites sanidad ahora, pero en algún momento de tu vida sí. Es un tema importante. Lo necesitarás, o alguien que amas lo necesitará. Es importante alimentarte de esto y aprender todo lo que puedas, porque la verdad es que nuestro Dios es un Dios sanador. Él es el Señor, Él no cambia. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Si era un sanador mientras anduvo por las costas de Galilea, todavía lo es hoy. Si no es así, ha cambiado, pero Él no cambia. Entonces, estudiamos diferentes preguntas en las últimas semanas, y si has estado con nosotros, hemos llegado ahora a 1 Corintios capítulo 12, donde el apóstol Pablo habla con la iglesia de Corinto sobre los dones del Espíritu Santo. Hay 9 dones diferentes o manifestaciones del Espíritu en total que se da a los creyentes en la iglesia. Hizo una pregunta interesante y comienzo a leerles 1 Corintios 12, versículo 7. Él dijo: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe o fe especial, como dice otra traducción, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los distribuye por todo el cuerpo a los individuos como Él quiere. Ahora, uno de estos dones que se menciona que el Espíritu Santo da a ciertos individuos en la iglesia son los dones de sanidades. De hecho, en griego, ambos son plurales. Dones de sanidades. Ahora, una persona no va a tener todos los dones de sanidad, pero tal vez tiene ciertos dones. Es como si hubiera un montón de dones dentro de este don, como un racimo de uvas que están juntas y una persona puede tener gran éxito al pedir en oración por personas que tienen problemas de garganta o trastornos en la piel. Alguien más puede tener un gran éxito pidiendo por personas que tienen cáncer o lo que pueda hacer. La Biblia dice que Jesús tenía el Espíritu sin medida y sanó a todos los que iban a Él. A todos, los ciegos, los mancos, los mudos,
cualquier tipo de trastorno que se te ocurra, Jesús los sanó a todos. Jesús tenía el Espíritu sin medida. Nosotros, por otro lado, como miembros individuales del cuerpo de Cristo, cada uno tiene el Espíritu por medida. A algunos se nos han dado los dones de sanidad. Ahora, no podrás sanar todas las enfermedades, o Dios no te usará para sanar todo tipo de enfermedad, pero habrá algunas personas que tendrán ciertos índices de éxito en ciertas áreas por los dones que Dios les ha dado. Ahora, Dios ha dado a algunos los dones de sanidad. Entendemos que hay ciertas personas dentro de la iglesia a quienes Dios ha dotado en el área de sanidad. Tenemos un chico en nuestro personal a quien Dios ha usado de maneras milagrosas para traer sanidad mientras ora. Tiene un inusual número de resultados en ciertas áreas cuando ora por las personas. Tiene el don de sanidad. Llegamos al versículo 30 y de hecho volveré al versículo 29. Él hace la pregunta, ¿son todos apóstoles? La respuesta es obviamente no. Apóstol significa enviado, no todos ocupan el puesto de apóstol. ¿Son todos profetas? La respuesta es obviamente no. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. Ese es otro tipo de los dones del Espíritu, obrar milagros. No todo el mundo tiene ese don. El Espíritu Santo distribuye a los individuos como Él quiere, lo leemos. Luego aquí, en el versículo 30, ¿tienen todos dones de sanidad? Respuesta, no. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Procuren, pues, los mejores dones. Yo les muestro un camino más excelente. Ahora, camino más excelente es ir a 1 Corintios 13, donde habla del amor. Ese es el espíritu que debe caracterizar su uso. No desplaza los dones, es el tipo de actitud y carácter que debería caracterizar el uso de los dones del espíritu. Pero dijo, procuren los dones mejores. El mejor don es el que necesitas en ese momento. Si estás enfermo, no necesariamente necesitas el don de la profecía, necesitas el de la sanidad. Desea fervientemente los mejores dones. Él dice, ¿hablan todos en lenguas? La respuesta es no. Pero si lees eso en contexto, no está hablando del simple don de hablar en otras lenguas, mediante el cual hablamos con Dios mientras oramos. La Biblia dice, el que habla con los hombres, el que habla en la lengua desconocida, no habla a los hombres, sino que habla a Dios. Él se edifica a sí mismo y se edifica y también se carga de energía. Pero continúa y habla de este don del Espíritu, que no se le habla a Dios, se habla ante una congregación y se interpreta. Ese don no se habla arriba, se habla a otros. Alguien pronuncia una palabra en una lengua desconocida y alguien tiene el don de interpretación, lo interpretan para que la congregación se beneficie. Cuando pregunta, ¿hablan todos en lenguas, todos interpretan? No está hablando de un lenguaje personal que viene con el bautismo del Espíritu Santo. El tema en discusión en este don de expresión de lenguas que se habla a un individuo, a una congregación, y alguien más lo interpreta, o esa persona, si tiene ambos dones, puede hablar en lengua e interpretarla. Eso se habla y no todos van a ser usados así en la asamblea. Ese es el contexto de hacer esa pregunta. No se aplica de ninguna manera a la vida de oración personal de alguien. Usarlo así arranca el versículo de su contexto y lo deja herido y molido. Pero también preguntó, ¿tienen todos los dones de sanidades? No. No todo el mundo recibe de Dios este don o algún don de sanidad para ser utilizado para ministrar a los enfermos. No todos tienen eso, está muy claro, lo leemos. Y aún así, a todos los creyentes les mandó Jesús, según Marcos capítulo 16, que impongan las manos a los enfermos. Y luego el Señor los sanará, se recuperarán. Salieron y predicaron, y el Señor obra con ellos, confirmando la palabra con las señales subsecuentes. Salieron y cumplieron su palabra, impusieron las manos a los enfermos, y el Señor fue con ellos, confirmó su palabra. Entonces, como creyente, tal vez yo no tenga los dones de sanidad. Tal vez yo no tenga un don singular de sanidad para ministrar enfermedades particulares, pero como creyente, puedo imponer manos en enfermos con fe y obediencia a ese mandato y confiar en que Él traerá sanidad a una persona. Puedo, por mi cuenta, confiar en las promesas de Dios y recibir sanidad. El libro de Santiago hace la pregunta, ¿está alguno enfermo?
que llame a los ancianos de la iglesia, pidan por él con oración de fe, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe lo sanará, y el Señor lo restaurará. Si ha pecado, será perdonado. Siempre puedo llamar a los ancianos para que me unjan con aceite y hagan la oración de fe sobre mí. Dice que la oración de fe sanará a los enfermos. Ahora, los dones de sanidad son algo diferente. Entonces, cuando se trata de estos dones del Espíritu, no todos reciben todos los dones, y Jesús tiene un espíritu sin medida. Los individuos tenemos el espíritu por medida. Entonces es una pregunta que se hace en conexión con la sanidad. Creo que es bueno y digno de nuestra consideración. Pasamos de aquí a algo que, en mi opinión, es alarmante. Está muy claro en las Escrituras. Yo personalmente nunca he oído que enseñe, yo lo he enseñado en el pasado, he leído a algunos autores que han abordado este tema, no en un libro reciente, de hecho es de generaciones pasadas. Algunos de los viejos predicadores que predicaban sanidad escribieron sobre esto, pero para mí esta es una de las cosas más alarmantes que vemos en todo el Nuevo Testamento. Leeré el mismo libro, Primera de Corintios, comenzando con el capítulo 10, versículos 16 y 17. Sí, y al principio esto no parece contextualmente tener que ver con la sanidad. Quédate conmigo. Como dije, esto es alarmante. Es absolutamente alarmante. Debes entenderlo. Entonces, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 16, él habla de la comunión. Frente a la iglesia de Corinto, dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Nosotros, con ser muchos, siendo uno solo el pan y el cuerpo, pues todos participamos de aquel pan. Continúa hablando de recibir la comunión, pero dice en metáfora, además de obviamente representar el cuerpo de Cristo que fue partido en la cruz donde derramó su sangre. Cuando participamos del pan, su cuerpo partido, el jugo representa su sangre que fue derramada. Pero el apóstol Pablo dice que también representa el cuerpo de Cristo, aunque nosotros, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo. Y continúa hablando de eso en el mismo capítulo 11, comenzando en el versículo 21, en el siguiente capítulo, versículo 21, él le habla a la iglesia de Corinto. De hecho, versículo 20 dice: cuando pues se reúnen en un lugar, no es comer la cena del Señor, porque al comer los está reprendiendo, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿No tienen casas en que coman o beban? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? No los alabo. Continúa: porque yo recibí del Señor. Ahora habla de cómo se debe hacer. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de cenar, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuando la beban en memoria de mí. Él dice: muy bien, tienen este pretexto de reunirse para tener la comunión y celebrar la cena del Señor como el Señor enseñó que se debe hacer. En cambio, avergüenzan a ciertas personas en la iglesia. Estás descuidando a ciertas personas. Algunos se están embriagando y tratan la cena del Señor sin respeto. Están tratando la comunión sin el debido respeto. Están despreciando a la iglesia de Dios. Recuerden que antes dijo: mira, esto representa el cuerpo y la sangre de Jesús, pero también representa el hecho de que somos uno. Ahora dirán: ok, sí, entendemos que pasaban cosas en la iglesia y no estimaban a ciertos miembros de la iglesia, estaban descuidando a los pobres, se estaban embriagando, no trataban a la mesa del Señor con el debido respeto. ¿Qué tiene esto que ver con la sanidad? Deja que te enseñe. Aquí es donde se vuelve muy alarmante. Hay división, hay conflictos en la iglesia y cosas suceden entre los miembros de la iglesia que no deberían pasar. Llegamos al versículo 29 en el mismo capítulo. Dice de nuevo, hablando de la cena del Señor, en realidad
en el versículo 28, retrocederé un poco más. Por tanto, pruébense a sí mismos, y coman así del pan y beban de la copa. Porque el que come y vive indignamente lo que los corintios habían estado haciendo, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Obviamente esa palabra discernir significa, entender significa hacer un buen juicio, una justa estimación. Entonces, sí se refiere al cuerpo de Cristo que fue quebrado por nosotros. Llevó la corona de espinas en su cabeza para traernos paz. La Biblia dice que su espalda fue abierta con el látigo romano para traernos sanidad. Por su llaga somos sanados. Cuando no discernimos eso, hay un problema ahí. Dijo, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí sin discernir, sin adecuadamente estimar el cuerpo del Señor, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Ahora, en contexto, sí, participar en la comunión de la cena del Señor, y quizás lo hagas en tu iglesia, participas de la hostia y bebes el jugo, es algo que nos dicen que hagamos. Jesús dijo, háganlo en memoria de mí, háganlo en memoria de lo que yo he hecho. De hecho, algunos teólogos lo llaman el gran predicador, es ser un sermón que actuamos metafóricamente. Creemos que Jesús derramó su sangre por nosotros, creemos que Él fue herido en la espalda para nuestra sanidad, pero contextualmente y tal vez los puntos principales que el apóstol Pablo comenta aquí es que el cuerpo de Cristo es uno. Estos corintios no estaban dando una estimación apropiada a los diferentes miembros de la iglesia. Si en realidad lo llevamos hasta el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14, y vemos estos capítulos 10 y 11, Pablo habla mucho del cuerpo de Cristo, cómo Dios da diferentes dones dentro del cuerpo. Dios establece liderazgo dentro del cuerpo y que cada miembro del cuerpo es valioso y debe ser muy estimado porque todos somos un cuerpo. Pero cuando no discernimos adecuadamente, no reconocemos el liderazgo que Dios puso en el cuerpo. Si no reconocemos los dones que Dios ha puesto en el cuerpo, cuando permitimos la disensión y menospreciamos a algún hermano para entrar en nuestras filas, tenemos problemas. Dijo, por esta razón, ¿qué razón cuando no vemos que el cuerpo de Cristo es uno? Él dijo, ustedes son solo un pan y un solo cuerpo. Hay personas a las que escuchas y piensan que su grupito lo tiene todo. Si no eres parte de su grupo, no eres parte del cuerpo de Cristo. He oído a predicadores decirlo, si no cumples con nuestras reglas y regulaciones, no eres parte del cuerpo de Cristo, irás al infierno. Este es nuestro grupo y cuando tienes esta idea exclusiva sobre el cuerpo de Cristo, de que tu grupo lo tiene todo y no reconoces el cuerpo universal de Cristo, que todos los que nombran el nombre de Cristo, que cada persona que se arrepiente y pone su confianza en la sangre preciosa de Jesús y nace de nuevo, es parte del cuerpo de Cristo. Cuando no reconoces eso, Pablo dice que esto es lo que pasa, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Otra traducción dice, por eso muchos en tu grupo están enfermos y débiles y muchos han muerto. De nuevo, no pocos, muchos. La Biblia Message dice, por eso muchos de ustedes incluso ahora están apáticos y enfermos y otros han muerto prematuramente, porque no disciernes adecuadamente en el cuerpo del Señor. Ahora, eso me alarma. Creemos cuando las Escrituras dicen que había muchos en la iglesia de Corinto que eran débiles, enfermos y que fueron a la tumba prematura y murieron antes de tiempo porque no dieron una buena estimación y valor a los miembros del cuerpo de Cristo y el liderazgo en el cuerpo de Cristo y los dones que Dios puso en el cuerpo de Cristo. Permitieron conflictos dentro de sus filas.
discernir, estimar y reconocer el cuerpo de Cristo. Em, Continúa en el versículo 22, pues que no tienen casas en que coman y beban, o menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada. ¿Qué les diré? ¿Los alabaré en esto? No, los alabo. Dice esto y pregunta, sigue hablando del cuerpo de Cristo. Y esto fluye en directo de lo que leímos. Versículo 21, capítulo 12, dice, ni el ojo, hablando de los miembros del cuerpo de Cristo, ni el ojo dice a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no te necesito. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son necesarios. Y los miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con más honor, y los que son menos decorosos se tratan con más respeto. Entonces, no debes decirle a alguien en el cuerpo de Cristo, bueno, no son valiosos, no tienen valor, no los voy a estimar. Hacerlo es invitar a la enfermedad y las dolencias a entrar entre ustedes. Pienso que así como había muchos en la iglesia de Corinto que estaban débiles y apáticos y muchos enfermos y muchos murieron antes, fue por su actitud hacia otros miembros de la iglesia. Muchas personas en la iglesia han muerto prematuramente mucho antes de su tiempo porque han permitido la amargura y la contienda en sus corazones y porque no han estimado bien a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Han permitido que la división entre en su corazón y en sus filas. Han hablado negativamente porque algunas personas se sientan en la iglesia y luego se van a casa, se reúnen en la mesa y acaban con el pastor y acaban con la iglesia. Hablan de su sermón, no tienen nada bueno que decir. Hay personas que siembran discordia entre hermanos en la iglesia. Llevan chismes de esta persona a aquella persona, crean división en la iglesia. Amigo, eso es peligroso. Si has despreciado a la iglesia o a los miembros de la iglesia, si has permitido que la amargura o el rencor se meta en tu corazón hacia el liderazgo de una iglesia o hacia los miembros de la iglesia, o tal vez despidas a personas que no son parte de tu grupo, no están de acuerdo contigo, entonces hablas mal de ellos y crees que tu grupito lo tiene todo. Escucha, si estás enfermo, no serás sanado hasta que te arrepientas. Yo, por mi parte, no quiero ir a una tumba prematura. Yo, por mi parte, no quiero estar enfermo. Yo, por mi parte, no quiero enfermedades en mi familia. No me van a ver hablando mal sobre los miembros de la iglesia o de este pastor o de aquel pastor, incluso si no estoy de acuerdo con ellos al 100% en la doctrina, y con muchas personas no. Me encontrarán desde el púlpito hablando de ciertas doctrinas, pero nunca hablo de nombres. Nunca doy nombres. Pero voy a hablar de una doctrina. Diré, esto es lo que enseñan las Escrituras, verás que esto es lo que se dice, pero esto es lo que las Escrituras dicen, pero no voy a... ¿Sabes? Las personas están creciendo, las personas cambian. No voy a denunciar a alguien. Dios es el que ve en su corazón. Es una posición peligrosa. Recuerdo algunos amigos que habían salido con un joven evangelista, y yo conocía al evangelista, lo acababa de conocer. Esto fue hace años, yo era un nuevo creyente. Y salieron a cenar con él. Fueron a una cafetería después de una reunión, empezaron a hablar mal de ciertos miembros de la iglesia. Hablaron mal de ellos, de una manera que no debieron hablar. Lo que hizo que este evangelista, estando en la mesa, ya había 5 o 6, se paró, tomó su silla, la giró y volvió a sentarse con los brazos cruzados y de espaldas a ellos. Se quedaron en completo silencio. Recibieron el mensaje. Ellos me dijeron, sabes, nos dijo en términos muy claros que no participaría en nuestra discusión.
Él no iba a entrar en la reducción y a hablar feo y hablar mal de las personas en el cuerpo de Cristo. Dijeron, cuando nos callamos sin decir una palabra, levantó su silla, la giró y nos miró a la mesa. Dijo, cerró nuestra conversación. Oye bien, mis respetos a este evangelista, buen trabajo. Tal vez salvaste a esos chicos de enfermarse. Ahora, de nuevo, yo no escribí eso. Yo no lo escribí, está en las Escrituras. Por esta razón, y de nuevo contextualmente, no discernir, no estimar bien el cuerpo del Señor, no valorar adecuadamente el cuerpo de Cristo. Hablo sobre el liderazgo en el cuerpo, hablo de los dones en el cuerpo, hablo de que todos los miembros son uno. Él habló de que no puedes decirle a este miembro que no es necesario, no puedes decir el ojo, no puedes decirle al oído no te necesito, no, todos los miembros son necesarios. Pero cuando hay una actitud que dice que no, y especialmente si hablamos de ello, la Biblia dice que muchos están enfermos, muchos son débiles, y muchos se van a la muerte prematuramente por ello. Hay muchas personas, muchas en la iglesia hoy, que están enfermas y débiles, y a las puertas de la muerte, y no se recuperarán hasta que se arrepientan y limpien sus corazones. Alguien dirá, Pastor Bayless, me espanta, eso espero. Esto absolutamente me alarma, pero está en la Biblia. Si voy a creer en Juan 3:16, voy a creer estos versículos también. Voy a creer el hecho de que Dios es amor, pero voy a creer en estos versículos también. Es una advertencia que debemos tomar en serio. Así que déjame animarte ahora. Si por alguna razón, tal vez alguien te hirió, tal vez lo haya hecho a propósito o tal vez lo haya hecho accidentalmente. Tal vez no tenía idea de cuán profundamente te hirieron. Bueno, has sido herido. Perdona. Perdona a otros como Dios en Cristo te ha perdonado. No significa que tengas que volver a confiar en ellos. La confianza y el perdón son dos cosas diferentes. Pero si albergas falta de perdón y guardas rencor en tu corazón, es peligroso para ti. La falta de perdón es como el ácido. Hace más daño al recipiente que lo almacena que al objeto sobre el que se vierte. Envenenará tu vida, abrirá la puerta a enfermedades y dolencias, y no es para minimizar lo grave que te hirieron o lo grave que quedaste cuando alguien te lastimó, pero necesitas perdonar por tu bien, y eso no significa que confíes en esa persona. La confianza debe ganarse. El perdón es un regalo que se da. Descubrirás que cuando das el regalo del perdón, no solo es a esa persona, te lo das a ti mismo. Es un regalo que se te da. Bueno, espero que hayas entendido algo del mensaje de hoy. Creo que es muy importante. Tendrás que vernos la próxima vez. Tenemos uno más del tema. Cubriré cosas importantes. Hasta entonces, oro para que lo mejor de Dios sea tuyo para siempre. Hasta luego. Agradecemos a los amigos y donadores que hacen posible este programa. Para más información e inspiración, visita baylessconley.com.